Muy buenos días con todos y todas. También damos la bienvenida a todas las personas que se están integrando esta mañana, que no han podido por diversas razones acompañarnos el día de ayer, pero hoy día nos estarán acompañando. También comunicarles sobre todo a las personas que no tienen los materiales que recién están llegando el día de hoy, pueden por favor al personal al momento de inscribir solicitar los materiales. Se les va a ofrecer los materiales también, ¿no? Ayer hemos tenido una larga jornada de la formación política para un país democrático. Igualmente por la tarde hemos tenido el trabajo de igualdad y equidad de género, temáticas que nos han llevado a cuestionarnos, seguramente a ponernos también cómo vamos a seguir trabajando en nuestros diversos espacios en los que estamos, en la construcción de una ciudadanía plena y global. Y hoy abordaremos la interculturalidad e inclusión a una vida digna. En este quinto seminario de educación y ciudadanía para una ciudadanía evidentemente plena y global. Hay algunos servicios, sobre todo para las personas que han venido el día de hoy. Se cuenta con baños a la salida del auditorio a la izquierda y también detrás del auditorio. En caso de sismo le pedimos mantener la calma, salir con tranquilidad a los jardines que tenemos tanto al lado derecho como al frente del auditorio. Afuera van a encontrar surtidores de agua para también, una botella de agua se les ha entregado el día de ayer, ya tiene su nombre, ahí podemos seguir surtiéndolo con agua. Les pedimos, por favor, poner sus celulares en vibrador o apagarlo para evitar distraer al ponente. Hoy vamos a iniciar, como ya la estructura que ustedes conocen, con la charla temática principal, ¿no? Que tendremos una ponencia de 40 minutos. Luego tenemos 3 experiencias también en esta línea de la interculturalidad, que vamos a presentarlo en esta mañana, en este primer bloque. La idea es que tanto la charla temática como las experiencias vamos a darlo como continuidad, luego tendremos un bloque de diálogo, de preguntas. Por lo tanto, les vamos a ir rogando que pueden ir formulando por escrito sus preguntas e irnos pasando, ¿no? Al personal que estamos aquí al interior del auditorio. Me he olvidado de un pequeño detalle. Anoche, a los que han estado ayer, tienen en sus WhatsApps un formulario, un link de un formulario para evaluación. Les rogaría que por favor, si es que todavía no lo han llenado, en el transcurso del día lo puedan hacer, y en la tarde, al finalizar la tarde, la noche, lo haremos de la evaluación del día de hoy, también vía el formulario del Drive. Muy bien. Esta mañana nos acompaña en el bloque de interculturalidad e inclusión a una vida digna, Francesca Uccelli. Ella es investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, es licenciada en Antropología en la Universidad Católica del Perú, magíster en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad Columbia, Nueva York. Ha trabajado desde 1998 dedicándose a la investigación de temas relacionados a la educación pública, poniendo especial énfasis en la educación rural y la formación docente. Ha publicado investigaciones sobre educación, interculturalidad, movilidad social de jóvenes, el abordaje de la violencia política en el entorno escolar, educación ciudadana y subjetividad postconflictos. Recibámosla con fuertes aplausos. Sí, eso está bien. Sí, Muy buenos días. Es un placer para mí estar acá, haber sido invitada y tener la ocasión de conversar, dialogar con ustedes esta mañana. No sé si tenemos la presentación.
Ahí está. El título de la presentación, Interculturalidad e Inclusión a una vida digna, fue la propuesta que me hicieron para esta mañana. Voy a probar. Ahí está. Y la idea es que esta sea una primera charla motivadora que nos invite a reflexionar, a dialogar sobre los temas vinculados a la ciudadanía plena desde el punto de vista intercultural. Entonces, yo voy a plantear algunos temas críticos, sensibles, para que podamos discutir a partir de ellos. Sé que somos un grupo grande, así que en ocasiones les voy a pedir que tengan su lapicero, su cuaderno, para que yo les voy a hacer algunas preguntas que me gustaría que ustedes pudieran responderse a sí mismos. No las tienen que compartir con nadie, son para ustedes, para propiciar el espacio de reflexión, aunque no tengamos tiempo de conversar directamente en este espacio, van a haber espacios después, y entonces es útil que vayamos pensando juntos, ¿no? Ahí vamos. La ciudadanía plena. La ciudadanía alude, por un lado, a nuestros derechos como sujetos y a nuestras obligaciones también en vida en comunidad. Pero esto necesita también un marco, ¿no? Un sistema que lo garantice, que garantice esos derechos. Y la ciudadanía plena es un término que, como ustedes saben, está incluido en el nuevo proyecto educativo nacional, ¿no? El proyecto nos plantea el reto de lograr una ciudadanía plena, justamente porque no la tenemos aún. Eso es el proyecto educativo nacional debería dedicarse, es lo que nos propone en los próximos años, a garantizar una ciudadanía plena. Es decir, un acceso pleno de derechos para todos, sin distinción alguna. Y ahí está la cita de lo que el proyecto educativo nacional nos plantea. Ahora, ¿por qué si hablamos de ciudadanía plena tenemos que traer el tema de interculturalidad? ¿Cuál es su relación? ¿Cuál es su relevancia? ¿Qué tiene que ver, digamos, o por qué esa entrada, ¿no? En realidad, como sabemos, nuestro país es un país diverso, ¿no? Cultural, social, geográfica, lingüísticamente. Y eso no sería el problema en sí. El problema es que nuestra diversidad está asociada con la desigualdad. Y es ahí donde justamente no se logra una ciudadanía plena a aquellos grupos que se consideran diversos, esa vinculación con el otro que está restringiendo sus derechos. Y ahí les pongo algunos ejemplos, podrían ser muchos, tenemos ejemplos del pasado, tenemos ejemplos del presente, ¿no? Pero las condiciones, por ejemplo, en que vive la población rural, el acceso a servicios básicos, el acceso a educación, a salud, es completamente, digamos, peor de la que es en las zonas urbanas, por poner un ejemplo. Igual con las poblaciones originarias, ¿no? Inclusive en los resultados de aprendizaje también vemos unas brechas enormes entre población rural, urbana, entre población indígena y no indígena. Entonces tenemos ahí un reto pendiente enorme. Es verdad que en términos de ciudadanía hemos avanzado al menos nominalmente, pero si vemos ahí cuando se aprobó el voto femenino, por ejemplo, es relativamente reciente. Fuimos, de hecho, uno de los últimos países en América Latina en aprobar el voto femenino. Y el voto universal, el voto que incluye a la población analfabeta, es del 80. La elección del 80 fue la primera vez que en el Perú todos
los ciudadanos y ciudadanas votamos. Un voto, una persona, un voto, ¿no? Entonces es relativamente nuevo, hay avances, pero siguen habiendo restricciones para algunos grupos. Y esos grupos se concentran en zonas rurales, en poblaciones originarias y en población femenina, mujeres, ¿no? Por ahí tenemos un camino enorme, pero también podemos pensar en otras poblaciones como los grupos LGTB, población discapacitada, donde entonces el acceso a la ciudadanía no es aún plena. Y es por eso que el tema de la interculturalidad cobra una importancia enorme en el tema de ciudadanía. La interculturalidad es un enfoque que tiene múltiples perspectivas. No voy a entrar, yo sé que ustedes están familiarizados con el término, pero solo hacer un breve recuento de las distintas miradas que conviven o que priman en la discusión. Tenemos por un lado la perspectiva más normativa, que es el deber ser, ¿no? Que presenta la realidad deseada de una sociedad en donde las culturas se encuentran, dialogan en iguales condiciones. Tenemos la perspectiva más académica, principalmente desde las ciencias sociales, que es sobre todo descriptiva y explicativa de la realidad. Entonces las relaciones de poder, el racismo, la discriminación son ejes de la discusión para dar cuenta de la desigualdad, sobre todo de poder entre las culturas. Y tenemos la perspectiva más reivindicativa, que viene de los grupos considerados subalternos, que luchan es la lucha cultural. Ahora, la perspectiva reivindicativa no se manifiesta igual. Habrán grupos que quieren, por ejemplo, revalorización cultural, respeto del territorio, mientras otros grupos quieren más bien incorporarse, acceder a los recursos más de poder. Entonces, son manifestaciones que se dan de distinta manera. Creo que el enfoque intercultural necesita de las tres. Necesitamos ir hacia un horizonte de relaciones igualitarias, de relaciones en condiciones de igualdad, reconociendo la diferencia, pero es innegable que tenemos que reconocer que puede ser conflictivo, que puede ser problemático, ¿no? Entonces, solo el deber ser a veces nos presenta una perspectiva muy romántica, y a veces las diferencias también pueden traer problemas y necesitamos mecanismos para poder solucionar esas diferencias, esos disensos. Entonces la definición que les pongo ahí es una definición de Walsh, que justamente recoge esta perspectiva de promover relaciones horizontales y positivas, pero sobre todo también luchar, combatir, atender las diferencias, las discriminaciones, el racismo que están detrás de estos encuentros desiguales. Muy bien, ahora sí, ya entro a los puntos sensibles para una ciudadanía plena. Y acá les pediría que ustedes hagan la propia reflexión que me han invitado a hacer cuando tenía que preparar esta charla, ¿no? ¿Qué puntos piensan ustedes que son los más sensibles para una ciudadanía plena en nuestro país? Pueden poner 1, pueden poner 2, pueden poner 3. Yo creo que si la charla fuera dentro de un mes hubiera tenido como 100 puntos, pero por suerte me he detenido. Pero los invito a escribir para ustedes, ¿no? Antes de yo contarles los que les propongo, que es en realidad eso, una propuesta para pensar, para reflexionar. No se trata de que adivinen lo que yo voy a decir, sino más bien que ustedes, desde sus propias realidades, desde sus propios retos,
planteen cuáles piensan que son los puntos más sensibles, los puntos críticos, ¿no?, para lograr una ciudadanía plena. Entonces les voy a dar un minutito más para que puedan ustedes animarse a tenerlo ahí como una manera de pensar juntos en cuáles serían esos problemas y, por supuesto, ver si alguno de esos complementa, enriquece los que yo estoy compartiendo esta mañana con ustedes. ¿Sí? ¿Estamos? Unos segundos más y les comparto lo que yo he pensado y quiero compartir, discutir con ustedes. Muy bien, les voy a compartir 6 puntos y están planteados en esta viñeta, van a estar planteados en términos negativos, digamos, son como los puntos críticos o sensibles. Tiene que ver con no reconocer al otro como un igual. Creo que este es un punto crítico, ¿no? Y los vamos a ir desarrollando después, solo les voy a presentar, pero el no reconocer al otro como un igual tiene implicancias enormes en la relación día a día, pero también en la construcción de una comunidad, ¿no? El siguiente punto que me parece crítico es la idea de pensar que tenemos que ser una comunidad política homogénea. Hay esa pretensión, ese imaginario de que homogéneo es mejor, ¿no? Y eso también nos lleva a otras implicancias en términos de una realidad plural como la nuestra, ¿no? Si tienes eso como imaginario, evidentemente la diversidad se vuelve un problema, ¿no? Ahí se me escapó uno. El tercer punto es... Sí, es que lo tengo en desorden porque después aumenté otro. El tercero es la violencia como una forma legítima de resolver diferencias, ¿no? Tenemos el otro no es un igual, queremos que sea una comunidad homogénea, cuando no lo es, hay diferencias, hay conflictos, y la violencia se ha vuelto un instrumento, un mecanismo de resolución de problemas. Con también las sabidas consecuencias, ¿no? Este tema lo agregué ayer en la noche porque me parece que es un tema muy actual al que estamos expuestos y que tiene que ver con la desinformación y la polarización, ¿no? Vivimos con una cantidad de información que circula, pero las fuentes no siempre son válidas, no siempre estamos en capacidad de discernir sobre ellas y sobre todo vamos creando como grupos, burbujas, ¿no?, que nos retroalimentamos en la información que creemos y nos creemos y terminamos distanciándonos y polarizándonos. Bueno, ya salieron todos. La otra es pensar que la injusticia o la desigualdad es algo normal, ¿no? A veces normalizamos la jerarquización, la desigualdad, el abuso de poder y no actuamos en contra de actitudes de ese tipo. Y la última es un desinterés por el bien común y la sostenibilidad en tanto planeta, sostenibilidad social, pero también ambiental. Entonces esos son los 6 puntos que quiero yo compartir con ustedes. No sé si ustedes tendrán otros, podemos después conversar, ir ampliando estos puntos que me parecen críticos para una ciudadanía plena. Entonces, el reconocimiento del otro como igual, ¿no? La ciudadanía supone
que somos sujetos de derechos, y ser sujeto de derecho supone reconocer la dignidad del otro. Digamos, estamos hablando como seres humanos, ¿no? En tanto seres humanos somos todos dignos y reconocibles como sujetos de derechos. Pero en el momento en que en el momento que yo considero que el otro no es un igual a mí, en el momento que yo igualo la diversidad con la desigualdad, es donde empiezan los problemas, ¿no? Y esto tiene muchas manifestaciones, digamos. Se expresa en racismo, se expresa en prejuicios, se expresa en discriminación, en descalificación, en invalidación, en menosprecio, ¿no? Entonces la diferencia se vuelve casi una justificación para un trato desigual, discriminatorio. Y acá otra vez quiero que vuelvan a sus hojitas y piensen cómo esto se manifiesta en la escuela, ¿no? Entre los estudiantes, entre docentes y estudiantes, entre docentes mismos a veces, entre docentes y las familias de nuestros estudiantes, la comunidad educativa en general, ¿no? Cuánto de esta relación con el otro como un sujeto de derechos, un sujeto digno, con una voz válida, ¿no? Parte de la dignidad de una persona es reconocer que es capaz de crear conocimiento y de expresarlo. Muchas veces estamos negando esa posibilidad, como maestros, como mamás, como compañeros, como colegas, ¿no? Y se hacen dinámicas que no reconocen al otro como un igual. Entonces, ese es el reto, reconocer, valorar la diferencia, pero sobre todo que es un ser humano, ¿no? Y ahí tiene consecuencias en nuestra sociedad a un montón de niveles. Estamos llevándolo al espacio educativo porque como docentes es lo que nos convoca hoy, pero sí los invito a pensar en cómo eso lo observan ustedes en la escuela y qué retos supone. El siguiente punto es el reconocimiento de la diversidad de la comunidad política, ¿no? Hemos estado hablando que hay un ideal de homogenización, cuando en realidad no hay ninguna comunidad política que no sea diversa, ¿no? Siempre hay diversidad en nuestras aulas, hay diversidad en nuestras familias, hay diversidad en nuestros barrios, en nuestras comunidades en general, ¿no? Entonces, esa construcción del otro y de un nosotros es una de las paradojas más grandes, porque todos somos una misma comunidad política, los unos y los otros, ¿no? Entonces, hay en quechua esta diferencia entre ñojanchis y ñojaiku, ¿no? Ñojanchis significa toda la comunidad y ñojaiku son solo nosotros, ¿no? El grupo más chiquito. Acá se trata de ñojanchis, de toda la comunidad que incluye a los nuestros, vamos a decir, y a los otros. No se puede concebir la comunidad política solo sobre la base de los míos, ¿no? Porque eso otra vez tiene enormes limitantes en la convivencia y en el acceso a una ciudadanía plena. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos estas construcciones? Tenemos estereotipos, racismo, etnocentrismo, de pensar que lo mío, los nuestros son los únicos válidos, ¿no? También puede haber una mirada muy esencialista, es lindo el otro, pero mientras baila, mientras me invita a su comida, ¿no? Pero hasta ahí nomás, es un esencialismo de la cultura como si fueran solo los aspectos que a mí me gustan, que yo quiero seleccionar como los válidos, ¿no? Obviamente, mecanismos de exclusión o también invisibilización del otro, ¿no? Entonces, el reto está en reconocernos como una comunidad política diversa, en la cual todos sus miembros deben ser reconocidos como ciudadanos, ciudadanas, con pleno acceso a derechos. Y otra vez, los invito a pensar cómo esto se manifiesta en el aula,
con sus distintos actores, o en la escuela o en la comunidad educativa en general, ¿no? Cómo nos relacionamos a veces con los padres, entre docentes o entre los mismos estudiantes, ¿no? Los grupos, esta diferenciación entre unos y otros que nos impide una convivencia, no digo que sencilla, feliz y ausente de conflicto, pero una convivencia respetuosa, ¿no? Donde consideramos, otra vez, esto también supone reconocer al otro como un igual, ¿no? O sea, vamos como sumando dimensiones de los retos. Entonces sí, eso, los invito a pensar en la escuela misma, cómo sería esa, cómo ven ustedes que se manifiesta este reto. Luego está la violencia. La violencia como un medio válido de resolución de conflictos, que lo hemos visto en nuestra historia y en nuestro presente, ¿no? Los límites y los tremendos daños que produce la violencia. Es una espiral imparable que nunca soluciona. Siempre trae más dolor, más sufrimiento y muchas veces no hace más que reproducir o incrementar la conflictividad, ¿no? Entonces hay que buscar otras formas de relacionarlos, ¿no? Pero sobre todo necesitamos atender las condiciones para ese diálogo, porque si estamos dialogando entre personas que no se conciben como iguales, entonces el diálogo no es posible y eso también a veces genera violencia. Hay que atender las condiciones para un diálogo en equitativas relaciones. Otra vez tenemos las limitantes de la desconfianza frente al otro, la intolerancia, el abuso de poder, el machismo como uno de los factores, digamos, gatilladores de violencia, el racismo, el fundamentalismo, todo aquello que descarta el diálogo como medio y usa la violencia como fin, al final, para resolución de problemas. Y entonces acá nuevamente los invito a preguntarse cómo esto se ve en la escuela, ¿no? Entre los distintos actores, como docentes, en las propias familias, ¿no? Cómo la violencia juega un rol que es necesarísimo atender y limitar, ¿no? Buscar otros mecanismos, y a veces es que las personas no hemos aprendido otras formas de resolución de conflictos, ¿no? Nos han pegado de chicos, entonces nosotros a veces reproducimos la violencia, entonces hay que conocer, aprender otros mecanismos para poder solucionar las diferencias que van a haber, los conflictos van a haber, y cuando la comunidad es diversa, pues puede que hayan más, pero hay otras maneras de atender este desafío. Acá viene el tema de la abundancia de información, ¿no? El desafío de poder tener una postura crítica frente a la cantidad enorme de información que recibimos día a día, ¿no? Y que, por supuesto, al consumirla y al compartirla, ¿no? Ahí tenemos responsabilidad como adultos, pero también los estudiantes tenemos que formarlos para relacionarse con esa información de manera más crítica. Y esa supone habilidades concretas en estudiantes y en las familias mismas, ¿no? Muchas veces la información circula, y acá tiene que ver también mucho con las redes sociales, ¿no? Sin mayor filtro. Algunas veces simplemente por inmediatez comparto lo que recibo, ¿no? Y de hecho hay estudios que dicen que las noticias falsas se comparten 8 veces más que las noticias verdaderas, porque claro, van a tener más impacto, ¿no? Y van a tener más compartir y más likes, ¿no? Entonces hay que detenerse un poco antes de compartir cosas que no estamos seguras que sean ciertas, ¿no? Y la ciudadanía pasa también por eso, ¿no? Porque tiene que ver con el otro. A veces compartimos información de otros que ni siquiera es cierta, dañando pues
a otras personas. Y acá pues hay las buenas y las malas intenciones en esto, pero hay, por supuesto, manipulación, pero también se van construyendo discursos de odio, la polarización que vivimos, el abuso de las redes, ¿no? Porque las redes en sí no son malas, el asunto es cómo las usamos, ¿no? Y también hoy en día tenemos pues grandes avances tecnológicos, podemos sacar el audio como ha pasado hace poco en un colegio, que han editado las fotos de unas niñas, etcétera, ¿no? Tenemos unos avances tecnológicos que nos hacen a veces dudar de lo que es cierto y lo que no es cierto, ¿no? Entonces es importantísimo poder discernir, ¿no?, entre las fuentes válidas, y ahí la escuela tiene un rol fundamental en la formación de capacidades, ¿no? Y hay una tendencia también propiciada por este uso o mal uso de redes, que tiene que ver con la tendencia a simplificar, ¿no? O que no complejizamos, no reflexionamos, es como todo muy rápido y las cosas son bien o mal, no me des nada en medio, ¿no? Porque eso es más fácil de compartir, ¿no? Porque si tienes poquitas palabras para explicarte, normalmente vamos a simplificar la realidad y terminamos reproduciendo esta polarización o esta mirada muy maniquea del mundo, ¿no? Entonces otra vez los invito a pensar en la escuela, cómo esto se manifiesta con los distintos actores. Esta dimensión del rechazo, de la injusticia y el abuso de poder tiene que ver con la vida en comunidad. Si reconocemos al otro como un igual, si vivimos en una comunidad política que reconocemos su diversidad, si hay alguien que es abusado o si tienen condiciones de injusticia, deberíamos todos tomar un rol activo para que eso no suceda, porque lo que le sucede a uno no sucede a todos, digamos, como miembros de una comunidad y como respeto a sus condiciones de ser humano. Y ahí la ciudadanía democrática requiere un compromiso, ¿no? Un compromiso más social, no solo individual y los míos, yo estoy bien, entonces bueno, ¿qué importa? Sino un compromiso, y muchas veces que se analiza también las condiciones de maltrato o de bullying en la escuela, ¿no? Si hubiera, muchas veces hay uno o dos que son los que realizan el abuso, ¿no? Frente a una gran mayoría de chicos y chicas. Entonces, si pudiéramos desarrollar competencias de solidaridad, probablemente habrían mecanismos para impedir y no naturalizar esa situación. Ay, no, es que es un sonso. Ay, no, porque es así, o porque es así, o porque es diferente. Muchas de las situaciones de maltrato en la escuela vienen por la diferencia de lo que se considera que es lo que se debe ser, ¿no? Y esto tiene pues muchas manifestaciones, desde la naturalización de los privilegios, normalizar la desigualdad, la prepotencia, esta actitud también de viveza, ¿no?, que forma parte de una cultura política, ¿no? Si puedo pasarme la luz roja me la paso, si puedo colarme en la fila lo hago, etcétera. Son partes de una convivencia en una comunidad que justifica el uso o abuso de privilegios para, en vez de tener un trato más igualitario y más justo, ¿no? Y otra vez a la escuela, ¿no? Aterrizando en la escuela, cómo eso sucede y cómo eso podemos atenderlo desde nuestros colegios. Finalmente está el tema del bien común y la sostenibilidad. Vivimos en un mundo que se ha priorizado de alguna manera la mirada más individual, ¿no? Y necesitamos repensar el colectivo, ¿no?, el bien común. Y sí, es complejo, probablemente en una comunidad política diversa es compleja cuál es el bien común, ¿no? Y les pongo un ejemplo, ¿cuál es el bien común frente a el agua de un río o la extracción de una mina, por ejemplo? ¿Cuál es el bien común?
No es que haya una sola pregunta, una sola respuesta, pero hay que dialogar y llegar a aquello que suponga un bien común y una sostenibilidad para el conjunto de la comunidad. No debería definirse el bien común en relación a quién tiene más poder frente a otro, ¿no? Deberíamos otra vez volver a estas condiciones equitativas para el diálogo y la toma de decisiones. Entonces, la toma de decisiones tiene que moverse pues, en un marco de Estado de Derecho, no puede ser arbitraria y tiene que atender al conjunto. Y lo que tenemos como limitantes es esta gestión de intereses individuales o grupales, ¿no? Que perjudica al bienestar general y lo vemos hoy en día demasiado, no les tengo que contar. La corrupción es uno de estos mecanismos más claros de atentar contra el bien común y la sostenibilidad. Y por supuesto la depredación de recursos, ¿no? Y otra vez podemos irnos a la escuela y pensar cómo esto también tiene un efecto y una materialización desde el aula, ¿no? Desde las relaciones de los distintos actores. Ya me quedan 5 minutos, así que me apuro. Muy bien, entonces, todos estos desafíos en realidad suponen un cambio cultural, un cambio en la forma de ver el mundo, un cambio en la forma de relacionarnos, ¿no? Y ahí es donde las competencias interculturales pueden ayudarnos, pero hay que irlas desarrollando pronto, digamos. Y tienen que ver con los temas que hemos visto antes, y los voy a pasar rápido porque me quiero ir a enfocar a un desafío adicional que es el que tiene la escuela, ¿no? El enfoque intercultural supone un desafío para el sistema educativo, un enorme desafío. ¿Por qué? Porque la escuela también es una construcción cultural. Y la escuela en el Perú y en el mundo se crea con la construcción de Estados-naciones, ¿no? Y se expande con la idea de formar ciudadanía bajo el principio de ¿qué? De la homogeneización. Vamos a ser todos una comunidad política igual, todos tenemos que hablar el mismo idioma, todos tenemos que comportarnos igual, tenemos que tener las mismas creencias. Entonces, en la historia de nuestro sistema educativo, el castellano, la religión católica y la alfabetización, digamos, la lectoescritura como eje, son los ejes homogeneizadores que se han sobrepuesto como de una valoración superior a otros. Todos los aprendizajes que están en la escuela son más importantes, son válidos, son reconocibles, y los que están fuera no. Entonces, cuando decimos enfoque intercultural para el sistema educativo, realmente implica desaprender. Implica para muchos docentes que pasaron por un pedagógico que les enseñó a dejar de ser para poder ser maestro. Y ahora está la vuelta a valorar la lengua, la cultura. Entonces, este es un desafío adicional que tiene el sistema educativo en todos sus niveles, desde la escuela hasta la formación docente, hasta el propio, los órganos intermedios, de relación con el otro de forma igual, de una comunidad política diversa, ¿no? Y de reconocer que los saberes que no están en la escuela son igual de importantes, que los saberes que entraron a la escuela entraron por un proceso histórico. Nada más, pudieron ser otros los que estuvieran en la escuela si otros hubieran sido los que tomaban las decisiones de qué era lo importante aprender. Entonces eso es algo que creo que es fundamental para poder emprender el desafío del enfoque intercultural. Y con eso ya voy terminando, ¿no? El enfoque intercultural ofrece una ruta para promover la inclusión a una vida digna. Tiene sus retos del sistema, ¿no? El sistema educativo necesita una transformación
profunda, y el enfoque intercultural no es un tema de poblaciones rurales originarias, es un tema que nos involucra a todos. Pero entonces creo que el tema de las competencias interculturales no es sencillo, pero sí ofrece una ruta y una oportunidad para lograr esta ciudadanía plena que todos y todas queremos. Muchas gracias. Entonces, como hemos quedado al final de las intervenciones, de las experiencias, pueden ir formulando sus preguntas, por favor. Vamos a ir recogiendo para ir sistematizando también dichas preguntas. Ahora invitamos al padre Nino a acercarse, por favor. Él va a ser el encargado de moderar estas 3 experiencias. Nuevamente, buenos días. Buenos días. Por favor. Y a nuestros compañeros y compañeras que están conectadas también en la red, que están siguiendo estas conferencias, ¿verdad? Un curso intensivo sobre cómo ser mejores ciudadanos, ¿verdad? Para que nuestra vida se vaya dignificando. Pues en esa ruta estamos todos, ¿cierto? Siempre hay que estar aprendiendo, y en ciudadanía definitivamente es un pendiente social. Vamos a ver, hay rutas, ¿no? Como nos decía Francesca, hay rutas. Pues vamos a ver esas rutas. Esas rutas nos van a acompañar 3 experiencias en esta mañana. Primero, la música. ¿Les suena Juan Diego Flores? Por favor. Ya está, pues Juan Diego Flores tiene que ver con la Sinfonía del Perú. Entonces vamos a escuchar a Francesca y a Luis Martínez, a Gabriela Perona. Ella es licenciada para el desarrollo en la Católica, cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo de la cultura, la inclusión social y proyectos de impacto social. Ha sido asesora del Despacho Ministerial de Cultura del Perú, institución en la que tuvo a cargo la Dirección de la Diversidad Cultural y Discriminación Étnico-Racial. Desde el año 2000 se desempeña como directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Sinfonía por el Perú. Nos presentan esta mañana, junto con Luis, una experiencia de transformación social a través de la música. Y Luis es músico, educador y director del núcleo de Sinfonía por el Perú en Andahuaylillas, Cusco. Pues por ahí, los acogemos y les deseamos una muy buena exposición. Tenemos 15 minutos entonces. Gracias. Adelante, Gabriela. Más bien voy a poner mi cronómetro para no pasarme.
Muchísimas gracias por la invitación. En realidad para Luis y para mí es un enorme placer compartir con ustedes esta mañana, porque en realidad Fe y Alegría es un amigo cercano de Sinfonía por el Perú, y bueno, es un proyecto educativo que nos inspira mucho dentro de nuestra organización, así que realmente estamos muy contentos de poder ser parte de esta experiencia. Les voy a contar, vamos a dividir nuestra presentación en dos oportunidades, en dos partes. Yo les voy a contar un poquito sobre Sinfonía por el Perú de manera general, digamos, de todo nuestro proyecto, y con Luis vamos a hacer una inmersión muy bonita a nuestro núcleo en Andahuaylillas, que es la experiencia que queremos compartir hoy día como ejemplo de esta mesa. ¿A dónde tengo que apuntar? Ahí está. Bueno, Sinfonía por el Perú es música para transformar el Perú, música para transformar el mundo. Hablamos mucho dentro del equipo, del poder que tiene la música para generar procesos de transformación, tanto individual como a nivel comunitario. Entonces, la palabra transformación está muy presente en todos nuestros procesos y nos ayuda a reflexionar sobre cómo la música tiene un impacto en la vida de las personas y de las comunidades. Como ya han adelantado, esta organización es una organización que tiene 12 años en el Perú. Somos una organización sin fines de lucro que fue fundada y es presidida por Juan Diego, quien hace unos 12 o 13 años tuvo la oportunidad de conocer el programa, el sistema de orquestas y coros de Venezuela, que es un programa que inspiró a nivel de América Latina, en general, a muchos programas de música para el desarrollo, que de hecho está de aniversario hoy, el sistema de orquestas, y encontró en esa experiencia una inspiración para traer al Perú y para pensar en el Perú y desde el Perú, una experiencia que permite a través de la música generar inclusión y sobre todo garantizar el acceso democrático a la formación musical de calidad en niños, niñas y adolescentes. Y desde ese inicio, con ese propósito, digamos, inicial, 12 años después, el proyecto ha sufrido cambios muy positivos, justamente evidenciando en esa trayectoria el impacto que la música comenzaba a tener, no solamente en el acceso democrático a la educación musical, sino en la generación de una serie de habilidades y de desarrollo en todos los niños que son parte del programa. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Hoy hablamos de nuestro propósito como contribuir con el desarrollo de las habilidades transferibles, la práctica de valores y el ejercicio ciudadano en niños, niñas y adolescentes a través de la práctica colectiva de la música, creando espacios seguros y de protección e impulsando sus capacidades. Esta ha sido una reflexión bien importante dentro de Sinfonía, porque después de un tiempo de trabajo en distintas regiones del país, hemos podido evidenciar cómo en realidad nosotros lo que hacemos es utilizar la música como un vehículo sobre el cual se genera una serie de procesos asociados al desarrollo de habilidades y la práctica de valores positivos. Ahora voy a hablarles un poquito de nuestro modelo de intervención. Nosotros trabajamos desde 3 grandes dimensiones o bloques conceptuales. Primero, el de habilidades transferibles, que probablemente muchos de ustedes lo conozcan, es el marco de habilidades transferibles de UNICEF, y nos habla de este paquete de habilidades que los niños y en realidad los seres humanos en general tenemos que desarrollar o poder desarrollar durante nuestros procesos formativos para luego ponerlos en práctica en nuestros proyectos de vida, en nuestro desempeño, digamos, en los ámbitos educativos, en el ámbito de la empleabilidad y también el de la convivencia. Es decir, los seres humanos necesitamos ir desarrollando, tanto en la escuela como en los espacios no formales de educación, como el que vendrían a ser los espacios, por ejemplo, de Sinfonía por el Perú, una serie de habilidades que le permitan a los niños, niñas y adolescentes desarrollar sus proyectos de vida con autonomía. Y las artes, y particularmente en nuestro foco de trabajo la música,
tienen la posibilidad y el impacto de generar con mayor énfasis algunas de esas habilidades. Otras se desarrollan más en otras experiencias, pero la música nos permite desarrollar varias de estas habilidades que podemos ver aquí, como la resiliencia, la comunicación, la resolución de problemas, la tolerancia a la frustración, el diálogo y sin duda también otros elementos como la disciplina, la concentración. Y todo esto nos permite encontrar un marco de conexión directo entre cuáles son esas habilidades que los niños están desarrollando a través de la música y qué relación tienen con su capacidad de dialogar, su capacidad de ser empáticos y ponerse en el lugar del otro, de sentirse parte de una comunidad o de un colectivo. Otro enfoque con el que trabajamos tiene que ver con los derechos culturales y el ejercicio de los mismos, ¿no? Como el derecho a la educación artística, el derecho a la expresión y a la libertad artística, el empleo cultural y la libertad de expresión, ¿no? Que son parte también del paquete de cultura para el desarrollo del que nos habla UNESCO y de su vínculo directo con los otros objetivos globales, ¿no? Y finalmente trabajamos desde el marco de objetivos de desarrollo sostenible, conectando mucho y contextualizando mucho a cada uno de los chicos sobre cómo las experiencias que tenemos dentro de Sinfonía por el Perú están directamente conectadas a pensar como agentes de cambio social, cuáles son los retos y los desafíos que como ciudadanos, como parte de una gran comunidad, tenemos que enfrentar y contribuir para mejorar el país, sus comunidades, el país y el mundo, ¿no? Entonces esta reflexión está muy presente al interior de cada uno de los núcleos, porque justamente hablamos de música para la transformación social y ese ejercicio crítico de los chicos de pensar constantemente en ellos como agentes de cambio y que la música es una herramienta que les permite empoderarse, tener una voz, ser autónomos, tener una posición sobre determinadas cosas y tener la acción de poder llevar a cabo sus proyectos de vida de una manera como responsable con los desafíos globales que tenemos, es parte del contexto en el que se desarrollan nuestros núcleos y módulos. Ahora voy a hablarles de lo que sucede dentro de Sinfonía. Estos eran los marcos conceptuales sobre los cuales se desarrolla la intervención. Y lo que sucede dentro de Sinfonía tiene 5 componentes. Nosotros utilizamos la música como centro de nuestra intervención, es decir, la formación artística es el centro a través de las clases, los ensayos y los conciertos y recitales. Pero alrededor de lo que sucede en un núcleo hay 5 componentes. Primero hay una estrategia de trabajo muy articulada con los padres y madres de familia. Los padres de los distintos núcleos de Sinfonía son parte de la gestión, en realidad participan dentro de la gestión del núcleo a través del programa de Madres Brigadistas, quienes son madres que están dentro de los núcleos y nos ayudan a cogestionar sobre todo los aspectos de seguridad, protección, pero también muchas cosas de producción del núcleo. Capacitamos, tenemos un programa de capacitación a padres. Los núcleos se reúnen una vez al mes con el grupo de padres de ese núcleo para ver los avances de los chicos, cómo están, planificar actividades. Entonces hay un involucramiento muy directo y por eso nosotros hablamos del núcleo como una comunidad, porque la familia está involucrada. Y todo lo que nosotros generamos de impacto en el chico requiere, o en las niñas también, requiere de tener en casa un espacio de acogida, de soporte a toda esa experiencia que se está generando de bienestar en cada uno de los niños, y por eso tenemos el programa de formación y capacitación a los padres y madres. Y evidentemente también de comprensión de lo que los chicos van pasando durante su proceso artístico. Y bueno, y ahí de ahí tenemos ya como experiencias muy hermosas donde en la familia se reúnen ya a escuchar al chico ensayar, cantar, donde ya la música se convierte en un elemento que es parte de la familia, ¿no? La formación complementaria, además de la parte musical, tenemos varias líneas de formación que tienen que ver con protección, autocuidado, seguridad, derechos de infancia, pero también, por ejemplo, temas vinculados a habilidades socioemocionales, comunicación efectiva, que permiten de alguna manera reforzar estas habilidades que la música nos dan y fortalecen de alguna manera la autonomía de los beneficiarios de nuestros programas. Ciudadanía y comunidad, porque como así lo llamamos, el núcleo
es un elemento que irradia una serie de procesos de convivencia y de comunidad hacia sus barrios, sus distritos. Los conciertos, los recitales, las acciones de voluntariado son elementos que conectan el núcleo a través de las artes con las comunidades que están alrededor, con las escuelas. Por ejemplo, nosotros funcionamos dentro de escuelas públicas en las tardes, pero los niños que van a los núcleos no son únicamente de esa escuela, son de toda la localidad. Entonces se genera todo un proceso comunitario alrededor del núcleo y a través de la música y de la belleza y de una serie de cosas que nos produce compartir alrededor del arte, ¿no? La formación artística orientada al desarrollo integral es específicamente la formación en música, que además Luis nos va a comentar con más detalle, y el entorno seguro y protector es toda nuestra estrategia que tiene que ver con garantizar que nuestra intervención es segura para los niños, tanto a nivel de protección de violencia sexual, física y psicológica, pero también las redes de protección que se generan alrededor del núcleo. Entonces medimos ahí nuestros resultados en los chicos, eso lo voy a pasar rápido, les podemos dejar la presentación. Y solamente para que nos ubiquemos en qué tipo de experiencia desarrollamos en cada territorio, tenemos nuestros núcleos y módulos, que ahora vamos a entrar al núcleo Andahuaylillas para conocerlo a más detalle. Y tenemos los elencos centrales de Sinfonía por el Perú, que son las orquestas y coros centrales que se forman alrededor de donde vienen los niños de los distintos núcleos de Sinfonía por el Perú. Voy a pasar esta parte rápido porque ya se nos va a acabar el tiempo y la idea es entrar al núcleo Andahuaylillas para que podamos conocer esta experiencia. A ver. Gracias. Sí, enhorabuena porque la introducción, la explicación tan importante de Francesca nos ha hecho reflexionar, hemos tomado nota, en el equipo tratamos todo el tiempo de convivir con esas actividades, porque son parte que son humanas totalmente, ¿no? Bueno, Andahuaylillas pertenece a la provincia de Quispicanchi, tiene una población muy variada, es una zona urbano-rural, tenemos apoyo de diferentes aliados, la plataforma jesuita en la parroquia, la OGEL de Cusco y Quispicanchi, los municipios son líderes comunitarios y todas las personas que conocemos en el día a día, ¿no? De visitar las escuelas, comunicarnos con ellos, hacer que nuestros aliados sean parte de esta intervención para que sea lo mejor posible. Ahí está. El núcleo de Andahuaylillas cuenta con un espacio muy magnífico para la práctica de las artes, para vivir este espacio de interculturalidad en el que los chicos no son de un solo lugar, vienen de diferentes comunidades, ellos participan, se conocen en el núcleo y la clave es esa, ¿no? Si me veo en la calle con ellos, me saludo, no te conozco, no eres de mi colegio, no, sino que ellos vivan ese momento de interacción. El equipo está formado por 12 en equidad, 6 hombres y 6 mujeres. Uno de nuestros programas es el Kinder. Tenemos niños de 5 a 8 años donde todo es pedagogía musical, es pedagogía. El producto artístico aquí no es el fin. Tenemos también el coro, con el que se hace un repertorio plurilingüe, decimos. Tenemos la suerte de tener en la ciudad del Cusco el repertorio barroco más amplio de toda América, de Hispanoamérica, entonces tratamos de rescatar esos, hasta a nivel pedagógico, los ritmos, las cosas que se encuentran en estos diferentes espacios musicales, digamos, ¿no? El barroco, lo local, regional, la riqueza de danzas que tenemos, los niños y los adultos ya lo tenemos todo eso dentro de nuestra memoria, nuestro espectro musical, entonces siempre es un arma, un insumo. Las orquestas de cuerdas están divididas por edades para que los chicos puedan interactuar, diferentes repertorios que ellos promueven, ellos mismos proponen, ¿sí? Para que esto no sea una imposición. Y también tenemos el taller de lutería, en el que se construyen instrumentos, recibimos visitas de especialistas, luthieres, que nos capacitan para que estos instrumentos se puedan crear, recrear para el núcleo y también para hacia afuera. Ahora seguimos con el impacto.
Y bueno, para terminar un poquito con la reflexión y de lo que hacemos, los invito sin duda a conocer Sinfonía por el Perú de cerca, porque ningún PPT aguanta lo que en realidad se vive dentro de un núcleo, ¿no? Y creo que todos tienen un núcleo cerca, y por eso hemos traído este mapa para mostrarles que si bien no estamos en el 100% de regiones del país, Sinfonía busca también poder cubrir la mayor cantidad de espacios posibles. Estamos en Loreto, en la zona de Caballocoche, en la Triple Frontera, en el norte, en Trujillo, en Chao, y bueno, en bastantes zonas del sur del país. Como comentaba Francesca, el país que representa un gran desafío a nivel de diversidad, nosotros lo podemos vivir teniendo núcleos amazónicos donde los maestros tienen que trabajar en ticuna y recuperación oral ticuna, la experiencia de Andahuaylillas, donde trabajamos desde el barroco andino, pero además en una de las zonas patrimoniales más enriquecidas con la iglesia. Y eso, claro, tiene una enorme riqueza en términos musicales, pero también a nivel de convivencia y de relación comunitaria genera muchos desafíos, ¿no? Entonces, es una experiencia muy interesante que conocer. En estos 12 años hemos atendido a más de 30.000 familias. Este año tenemos 6.400 chicos en nuestros programas, en nuestras distintas sedes. Y solamente para mostrar la conexión con lo que Francesca nos comentaba, nosotros hemos logrado evidenciar que la música para nosotros, además de desarrollar una enorme capacidad artística, digamos de excelencia, ustedes escuchan a cada uno de los chicos en los núcleos y realmente es espectacular lo que logran hacer a nivel artístico. La clave del programa de Sinfonía por el Perú, y por qué decimos que es música para la transformación social, está en justamente todas esas habilidades que en el desarrollo de cada núcleo se generan, a nivel de impactos en los indicadores educativos de los chicos, a nivel comunitario y familiar, como ven en esta lámina, y a nivel socioemocional, ¿no? Y todas son estas herramientas, capacidades y habilidades que sin duda contribuyen en esa ruta y en ese camino de construir ciudadanos integrales, ciudadanos que puedan ejercer sus derechos, que puedan buscar la garantía de derechos y que se piensen como parte, como en una orquesta de una gran comunidad. Entonces, esa es la experiencia que hemos traído a compartir y, bueno, atentos también a seguir conversando durante el día respecto a esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Pues, muchas gracias. ¿Se imaginan una alianza en Fe y Alegría con Sinfonía Perú? Estamos en conversaciones, ¿de acuerdo? Ahí donde hay un núcleo y hay un colegio de Fe y Alegría abierto a la comunidad, pues ojalá, ¿de acuerdo? Sinfonía para el Perú y el mundo. María Teresa, yo creo que casi lo conocemos, el 99.9% del auditorio y de Fe y Alegría. María Teresa, compañera nuestra de la Oficina Nacional, estudió pedagogía en el Pedagógico de Monterrico, trabajó como docente muchos años en Fe y Alegría 23, en este momento Colegio del Bicentenario, para construirlo de nuevo, ojalá. Está en San Gabriel, en Villa María del Triunfo. En la oficina ha trabajado muchísimos años como coordinadora de pastoral y actualmente forma parte del equipo de identidad y misión. Este año son 20 años de la Comisión de la Verdad. María Teresa nos va a comentar cómo seguir educando para no perder la memoria y fortalecer la justicia y la paz. María Teresa, 15 minutitos. Buenos días con todos y todas. Realmente nosotros desde Fe y Alegría por muchos años hemos sido parte y somos parte de ese sentir que es importante el valorar la justicia acompañada de la paz. Y Fe y Alegría, desde sus inicios en esta lucha por la paz, se unió a toda una propuesta con el equipo de Para que no se repita
y con todos aquellos movimientos de los años 80 que siempre cultivaron y se fortalecieron para construir una paz para todo el Perú en un momento de violencia en la que todos vivíamos y con unas actitudes pues negativas de terror que todo el mundo se asustaba, ¿no? Entonces vamos a recordar estos 20 años, es este año. No ha sido tan fácil porque me parece que no queremos recordar. Nos es difícil volver a tener memoria porque no queremos hacerlo. Y para que un país realmente crezca y se fortalezca, es importante no perder la memoria, porque la memoria nos ayuda a reconstruir y a fortalecernos sobre todo, ¿no? Entonces, nuestra institución formó parte, ha sido parte de un grupo que ha trabajado esta mirada para recordar, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros nos íbamos cuestionando, ¿no?, qué sociedad queremos para nosotros, para todos y todas los peruanos y peruanas, pero también cómo la queremos construir. Y aparte de eso, pensar si tenemos alguna responsabilidad en la vida que nos toca o en la sociedad en la que aspiramos. Entonces formamos nosotros en la oficina un equipo para pensar esto y cómo hacerlo, porque esto no podía pasar de largo sin tener una actitud frente a todo esto. Entonces, pensamos un objetivo general, ¿no? Queríamos reflexionar sobre la conmemoración de estos 20 años de entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación con la finalidad de reafirmar la defensa de la vida en democracia y la promoción y protección y defensa de los derechos humanos, que va en relación también a nuestra propuesta educativa. Por eso es que no lo queríamos dejar pasar así tan rápidamente. Y pensamos en una ruta de trabajo para docentes, para estudiantes y también para el grupo de la oficina, considerando que han pasado 20 años y mucha gente de docentes, de estudiantes y de nuestros compañeros de la oficina es gente muy joven, por lo tanto no ha vivido esta experiencia o eran muy pequeños. Pero era importante tener memoria ante todo esto para que no se repita las situaciones que hemos vivido, los que tuvimos la experiencia de vivir ese momento tan fuerte, ¿no? Entonces creamos una ruta de docentes para generar en ellos una reflexión precisamente en esta línea de pensar en los 20 años de la CBR, en la entrega del informe y para que cada institución también se pueda realizar acciones que refuercen el trabajo que se realiza en una actitud desde una ciudadanía plena, que es lo que nos convoca también en este encuentro, ¿no? No ha sido fácil, porque como yo ya les decía, no queremos recordar, por lo tanto, algunas escuelas, y hay que ser sinceros en esas, lo han trabajado, pero otros lo pasaron de largo, porque todavía parece que el miedo existe y no nos queremos crear ningún problema con las UGELes o con la gente que está a cargo de toda esta parte de la gestión, ¿no? Entonces propusimos en la ruta de docentes un espacio que no iba a ser, digamos, sacarlos de su trabajo de todos los días, ¿no? Entonces pensamos en 4 o 5 horas dentro precisamente de esa semana de gestión que los educadores sabemos que tenemos en el año, ¿no? Y entonces pensamos que entre el 31 de julio al 4 de agosto podrían tener dentro de esa semana de gestión un espacio de reflexión. Y entonces la propuesta fue desde una charla, le pedimos
a un excomisionado, Rolando Ames, que nos hiciera un video recordando todo este momento de entrega del documento. Lo hizo así y fue ese video el que ayudó a nuestros docentes a trabajar esa reflexión. Y se propuso, digamos, 2 trabajos grupales. En un primer momento, analizar un tema, pero basado únicamente en las recomendaciones al sector educación, porque ustedes saben que el informe es sumamente amplio. Entonces, a nosotros los educadores nos interesaba mucho volver a esa propuesta de esos temas de recomendación para ver a partir de ahí qué habíamos hecho, cómo habíamos avanzado, qué cosa nos faltaba y qué cosas teníamos nosotros como educadores de Fe y Alegría reforzar. En un segundo momento, los grupos tenían que responder cómo trabajar este tema en cada nivel. O sea, una vez que el docente reflexionaba en relación al tema, iba a trabajar una ruta para los alumnos, pero ya haciendo ese proceso de trabajo compartido, de memoria, y cada uno desde su nivel elaborar su propia ruta. Y luego venía una presentación en el plenario para que todo el grupo supiera por dónde tenía que ir. Entonces, algunas de nuestras instituciones educativas, como les digo, nos han mandado sus resultados. Hemos cogido de algunas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el Fe y Alegría 33, que es una escuela que está en la zona del Callao, ¿no? Entonces, ellos trabajaron en base a unas lecturas que también nosotros propusimos, ¿no? Y hicieron sus propuestas los docentes. Entonces, entre sus propuestas hemos cogido estas. En relación al poner énfasis en las políticas educativas, creyeron conveniente desarrollar secciones que involucren la problemática de los estudiantes, porque la idea era también no solamente quedarnos en la historia, sino cómo toda esa historia la seguíamos reflejando ahora en este momento, ¿no? En el que también estamos viviendo violencia y muy fuerte, y que tenemos que de alguna manera la escuela tener responsabilidad sobre ella para ir cambiando y fortaleciendo la transformación por una cultura de paz. Entonces, se recogió el compartir de testimonios de personas con historias de riesgo, ¿no? Proporcionar acciones de escucha activa, promover campañas del buen trato, sensibilizar a los estudiantes para poder trabajar con personas que presentaban diversas creencias, ¿no? Luego, dentro del plan de estudios, consideraron también promover el valor del respeto en el aula. Dentro del respeto a las diferencias étnicas y culturales, fomentar la elaboración de la historia personal de su familia según su procedencia. Los que somos docentes sabemos que a veces nosotros les preguntamos a los niños, ¿quién es tu abuelo? ¿Cómo se llama tu abuelo? Y no conocen. Entonces, muchos somos migrantes de las provincias, pero dejaron su historia. Y entonces es precisamente lo que tenemos nosotros que recuperar también, ¿no? Y luego compartir estrategias y acciones que reduzcan la agresividad y la mejora de la convivencia escolar. Esto también considerando que después de todo este tiempo de COVID ha habido una serie de situaciones de violencia en nuestras escuelas. Entonces, estamos trabajando sobre todo eso, ¿no? Y luego, dentro de reforzar las instancias de participación, fomentar la participación, pero a nivel de pasacalles, para retomar la parte cultural también de nuestro país, ¿no? Y presentación de costumbres y tradiciones de su comunidad y de las diversas regiones del Perú. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes que nos muestran el trabajo que hicieron en el colegio los docentes. En este caso, el Fe y Alegría 33, vemos ahí las imágenes históricas que tenemos de la Comisión de la Verdad recogidas y para volver a trabajar sobre ellas y compartir las experiencias, ¿no?
aquí tenemos otro fruto de la reflexión, es el trabajo que hicieron los docentes y el trabajo grupal en este proceso. Pero también hubo una ruta, como les mencionaba, de estudiantes. Con ese mismo propósito, pero también aquí agregado contribuir de esta manera a una convivencia pacífica en el marco de una ciudadanía plena y democrática, ¿no? María Teresa, entonces 3 minutitos. podían trabajar en las áreas de tutoría, en DPCC, en ciencias sociales u otros. Lo ideal sería utilizar 2 o 3 espacios, ¿no?, para trabajar el propósito durante el segundo semestre. O sea, la idea no es tampoco que terminara ya, sino que todavía tenían todo el tiempo por delante para seguir trabajando en ello, ¿no? Pero sí, la idea era que el día 28, día central de la entrega del documento, pudiera haber algo específico en los colegios. Tenemos acá las posibles temáticas que propusimos: una información sobre la CBR, una situación actual de la violencia fuera de las instituciones educativas, ya un poco aterrizando a la vivencia que ellos tienen en sus propias comunidades. Y luego las situaciones actuales de violencia al interior de la institución educativa. Era importante trabajar esto en ese método, ¿no?, del ver, del juzgar y del actuar. Y aquí tenemos otras imágenes. El Fe y Alegría 58 de Jicamarca lo trabajó a nivel de lo que es la ciudadanía, pero dentro del medio ambiente, de su compromiso con el medio ambiente. Fe y Alegría 29, que aquí está el grupo presente que trabajó muy fuertemente en esto, hizo un equipo con 5 estudiantes de secundaria, de segundo grado de secundaria, y 8 docentes, pero ellos trabajaron primero fortaleciendo este equipo, ¿no?, y para que luego ellos lo transmitieran a sus compañeros y compañeras en el colegio. Tenemos acá un museo de la memoria que se hizo en Fe y Alegría 33, con trabajos hechos por los mismos chicos. La participación de los chicos en El Ojo que Llora fue una experiencia muy impresionante para ellos y también para nosotros los de la oficina que estuvimos. Los de Fe y Alegría 49 en Piura también lo trabajaron a nivel de los alumnos, ¿no? Y en la oficina también se consideró este proceso, como les había mencionado. Tuvimos ese mismo día 28 una primera parte en la oficina, generando una reflexión profunda de grupos, de una oración compartida, ¿no? Y luego nos fuimos en marcha, ¿no? En marcha nos fuimos al Ojo que Llora como una manera de peregrinar. No, era una peregrinación hacia un pequeño lugar de memoria. Y aquí tenemos nuestras fotos de ese espacio importante, sobre todo para nuestros jóvenes de la oficina, que a veces era la primera vez, porque hicimos luego una encuesta, la mayoría era la primera vez que iba al Ojo que Llora. Y para muchos era la primera vez que escuchaban hablar de esto de la CBR, nunca lo habían hecho. Entonces yo creo que los adultos que estamos y hemos vivido la experiencia tenemos que seguir transmitiendo la memoria, porque es algo que no se debe perder si queremos realmente construir una ciudadanía plena y global. Y quiero terminar con unas palabras de nuestro fundador, el padre José María Velas. Decía él: nuestros jóvenes deben estar empapados de los conceptos sustanciales de la dignidad humana, de la igualdad y de la justicia cívica y democrática. Deben conocer las razones históricas, raciales y culturales de la desigualdad social. Deben saber valorar la desigualdad y la injusticia educativa que subyacen en toda la desigualdad de clases y concebir la educación como la mayor fuerza de fluidez ascensional para el pueblo.
Muchas gracias. A ti, María Teresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy invitando a Ricardo Guerrero y nosotros vamos a ponernos de pie, por favor, una pequeñísima pausa activa. ¿Listo? A ver, estiren las manos, no tengan nada en las manos, dense un paseíto, dense media vuelta, miren al otro que tienen al lado de ustedes, salúdenlos, por favor, dense un abrazo. Ay, qué gusto, ¿no? Ay, muy bien, estírense, ay, sí. Relájense, por favor. Respiren profundamente, por favor. Respiración diafragmática. ¿Listo? Una vueltita al cuello sin caerse, por favor. Muy bien. Asiento y muchas gracias. Muy bien, presento entonces a Ricardo, ¿ya? Ricardo es magíster en estudios culturales, diplomado en sociología y bachiller en humanidades, con mención en historia. Se ha desempeñado como docente, investigador y editor de textos escolares. Atención, fe y alegría. Ciencias sociales, guías docentes y contenido educativo con distintos formatos y plataformas. Nos presenta la experiencia ciudadanía.pe, democratizando la educación en valores democráticos, portal con recursos pedagógicos gratuitos, en diversos idiomas nativos, con los que se aporta a la formación de personas más libres, solidarias y responsables. Si ustedes van al Google y colocan ciudadanía.pe, ahí están la propuesta que nos presenta esta mañana Ricardo Guerrero. Bienvenido, 15 minutitos. Encantado. Bienvenido. Hola a todos, se escucha bien, ¿no? Gracias por la invitación, gracias por la presentación, gracias por la pausa activa también, porque creo que nos ayudaba a despejarnos, y creo que viene bien también porque más que contar una experiencia, que es lo que hemos estado haciendo, yo lo que quiero hacer es invitarlos a empezar esta experiencia con nosotros, ¿no? Porque no hay mucho que contar más allá de lo que bueno, les voy a presentar ahora, y más bien hay mucho camino por delante, que es lo que queremos empezar. Rápidamente les voy a contar, la presentación va a ser breve y va a tener 3 puntos. Voy a hablarles un poquito de qué hacemos en la Fundación, un poco de nuestro proyecto de educación ciudadana, y luego de la herramienta ciudadanía.pe, que es la parte central de la exposición. La Fundación es una institución sin fines de lucro que está enfocada en la generación, en la promoción del pensamiento crítico, y en la consolidación de una ciudadanía con valores democráticos. Trabajamos en 2 ejes, para hacerlo breve. Uno es el eje de periodismo y democracia, y el otro es el eje de educación y ciudadanía, que es el que yo coordino. A mí me gusta repetir una frase que nuestra directora Estela Mome me dijo cuando yo empecé a trabajar en la Fundación, que es que el eje periodismo-democracia busca atender o enfrentar los problemas del presente, digamos, es generar periodismo crítico, promover en provincias, sobre todo fuera de Lima, herramientas para que se haga periodismo de investigación serio, digamos, para confrontar la corrupción y todo lo que sabemos que nos afecta en este momento. Y el eje de ciudadanía y democracia busca prevenir, ¿no? Generar o formar en valores, en valores para tener una sociedad mucho más saludable, digamos. Trabajamos con distintas instituciones, pero bueno, eso ya no lo voy a comentar ahora.
El eje de educación y ciudadanía es una iniciativa que busca promover competencias ciudadanas desde la escuela, ¿no? Y responde, como se puede leer ahí, a una necesidad de construir ciudadanía en el Perú, que es algo que creo que todos estamos meridianamente de acuerdo, es urgente, ¿no? Nuestra propuesta valora la diversidad como característica esencial de nuestro país, de nuestra comunidad, y busca avanzar hacia una mayor igualdad en derechos para todos. Dentro de este eje tenemos un proyecto que se llama Proyecto Democracia, Construyendo Ciudadanía de la escuela, desde la escuela, que es un proyecto que en su etapa, en su gestación, en su etapa inicial y en un primer momento se desarrolló justamente con el IEP, con la colaboración la participación de Natalia González, Carolina Belaunde y Mariana Eguren. Y bueno, tiene como el principal resultado o logro de esta etapa es la publicación de estos libros que se llaman Nuestro País, que de hecho fueron también, están acá, los he traído para mostrarlos. Son unos libros muy bonitos que se trabajaron, como les digo, con el IEP, con un equipo de diversos ilustradores y bueno. Digamos, el proyecto de Educación y Democracia tuvo en esos libros como un primer hito importante, y lo menciono porque a partir de acá a partir de esto es que se desarrolló todo lo que estamos haciendo en este momento. Esta colección de libros Nuestro País, digamos, se publicaron en el 2015, perdón, se publicaron en el 2017 y se trabajaron en distintos colegios. De hecho, se hicieron algunos pilotos con colegios de Fe y Alegría en distintas provincias para validar el uso de estos libros y de la propuesta educativa de formación ciudadana. En el 2019 estos libros el contenido fue cedido al Ministerio de Educación, que lo imprimió, lo reeditó, lo imprimió y lo distribuyó como parte de la dotación de libros desde 2020. Bueno, y ahí nos agarró la pandemia y el primer año, el 2020, la distribución de estos libros reeditados por el Ministerio, digamos, no sabemos bien cómo se hizo por las condiciones propias de la pandemia, la desinformación que había, pero sabemos que luego se han seguido utilizando en las escuelas y bueno, y en este momento se continúan empleando, me imaginamos que hasta que se reimpriman o bueno, no sabemos cuál será la decisión que se tome en el Ministerio. Pero otro hito del proyecto es cuando en el 2020, tomando también como base lo que había en los libros y con el apoyo también del IEP, hicimos unas fichas que se distribuyeron gratuitamente con los diarios del Grupo de la República en el contexto de la pandemia, ¿no? Cuando no había acceso a información y cuando recién estaba tomando forma el proyecto Aprendo en Casa. Y bueno, también fueron incorporados los contenidos como parte del plan Aprendo en Casa. Estos son un poco los antecedentes del proyecto y de hecho lo que sucedió en la pandemia o a partir de la pandemia es que nos dimos cuenta que necesitábamos llegar un poco más allá de lo que ya lo habíamos hecho. Digamos, ciudadanía.p es la manera que hemos encontrado de hacer que la propuesta de educación ciudadana de la Fundación avance y tenga y sea más utilizada por los profesores principalmente del país, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un portal, digamos, dijimos, hagamos que esto sea, convirtamos los recursos que tenemos en los libros, previa adaptación y adecuación a los formatos digitales, y pongámoslos en línea para que cualquiera los pueda utilizar. De hecho, imprimir es un esfuerzo bastante grande, no solo por el costo, sino por todo el proceso de edición. Entonces dijimos, bueno, no es tan fácil imprimir, no podemos hacer que esto llegue a todas las personas que queremos, pero si lo digitalizamos es mucho más posible que cualquiera pueda acceder a ello con una conexión medianamente buena a internet, y si no se tiene una conexión medianamente buena, también los recursos están para descargar y que se puedan utilizar offline, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a trabajar en ciudadanía.p, que es un repositorio finalmente de recursos para la educación ciudadana, ¿no? Tenemos
videos, actividades lúdicas, fichas, libros y otras herramientas pedagógicas que son, como decía en la presentación Nino, de uso libre y gratuito. Como no tenemos ningún interés de lucro, lo que queremos es que esto llegue a más personas, entonces ponerlo en la web lo que va a hacer es permitir que quien pueda o quien quiera acceda y descargue o use en línea los recursos. Como decía, el site funciona como un repositorio en el que están disponibles todas estas herramientas, digamos, para docentes, pero también puede ser para padres, y bueno, el beneficiario final son los estudiantes. El portal tiene dos secciones. Una es la sección de módulos con actividades interactivas y mejor creo que ahora sí podemos navegar por la página. Tiene dos secciones principales. Una es la de las actividades interactivas, que está acá, y la otra es la de los videos educativos. No sé si puedes entrar a la primera. Esta sección de actividades interactivas, y puedes scrollear para abajo, por favor. Lo que tiene es lo que en los libros eran unidades de aprendizaje, se han convertido en módulos que pueden están divididos en colores por niveles, y cualquiera puede acceder a ellos para trabajar temas, por ejemplo, como, no sé, podemos entrar de repente al de los recursos, acá a la izquierda, o dónde vivimos, qué hablamos los peruanos, que es una unidad, una sección muy bonita sobre la diversidad lingüística y cultural en el país. Entonces, tenemos una serie de actividades, puedes entrar a cualquiera de las actividades, ¿no? Y que son interactivas porque pueden completarse acá, o pueden, también hay algunas que implican o que permiten jugar conectando imágenes con textos, y en fin, hay una larga lista de actividades que justamente buscan promover el aprendizaje de estas competencias o el desarrollo de estas competencias ciudadanas. También tienen audio para fomentar un poco que la escuche la lectoescritura. Y no sé si puedes volver acá al inicio. Y también tenemos una sección de videos, que son videos en distintos idiomas, que bueno, son en realidad son videos que están pensados como disparadores, como iniciadores de conversaciones para las clases, duran entre 1, 2 a 3 minutos, pero en realidad producirlos o desarrollarlos fue un verdadero reto intercultural, y ahí me resonaba mucho algunas de las cosas que decía Francesca Uccelli al comienzo de esta reunión, porque nosotros trabajamos los videos a partir de la propuesta educativa de la Fundación, y nos dimos cuenta que para que esto llegue a más personas teníamos que trabajarlo en los idiomas más hablados del país. Pero hacer ese trabajo nos confrontó justamente con muchas de las limitaciones que supone plantear una propuesta desde Lima con nuestra idea de lo que debería ser la educación ciudadana, pero al hablar con las personas encargadas, todas mujeres, además de las traducciones, nos encontrábamos con que por ejemplo, habían términos que para ellas no existían o no eran fáciles de reproducir. O sea, nuestro discurso mismo estaba como muy limitado porque en la forma de entender el mundo, en la cosmovisión de las traductoras, habían términos que o definiciones o enfoques que no tenían cómo traducirse para sus realidades, ¿no? Entonces, ya hacer este esfuerzo de traducir al aguajún, al aymara, al shipibo, nos planteó a nosotros el reto de entender nuestras limitaciones y las limitaciones del alcance de nuestra propuesta, ¿no? Fue una experiencia bastante interesante. Bueno, tuvimos que replantear algunas cosas, trabajar con ellas, fue un trabajo bastante arduo. Solo la parte de los videos está traducida al quechua en 2 variantes y a 4 al aymara, al aguajún, al ayaninca y al shipibo, además del castellano. Y bueno, ha sido como un primer paso
nuestro para tratar de ampliar, ¿no?, nuestra propuesta intercultural. No sé si puedes volver, por favor, a la presentación, al PPT. 2 minutos, Ricardo. Perfecto, ya estoy por terminar. Ok, gracias. A ver, avancemos un poquito. Bueno, entonces, para cerrar quería presentar por qué le llamamos a esta presentación democratizar la educación en valores democráticos. Primero, porque creemos que la digitalización nos ha permitido ampliar el alcance de esta propuesta y la disponibilidad de los recursos, ¿no? El aspecto geográfico, digamos, crece enormemente porque cualquiera, desde cualquier punto, con una conexión a Internet puede acceder a estos recursos. Ya no tenemos los costos de impresión que, como les decía, suponen un esfuerzo, o supusieron un esfuerzo muy grande. Además del almacenamiento, la distribución, digamos, la digitalización nos permite llegar a más. El acceso es, el acceso es libre y gratuito, y bueno, está la opción de descarga, pensando en que no toda la conectividad no es igual en todo el país, entonces a veces no puedes trabajar en línea, sino necesitas descargar y trabajar de forma analógica con fichas y con contenidos. Y bueno, la tecnología es responsive, que es, si uno entra a la web, la pantalla se adapta, digamos, al tamaño del dispositivo que tengamos, entonces se puede trabajar en computadoras, se puede trabajar en celulares, se puede trabajar en tablets. Y finalmente, lo que les decía, ¿no?, la publicación de los videos en distintos idiomas nos permite ampliar los perfiles y el perfil, sí, de personas que pueden, digamos, acceder a este contenido, ¿no? En este momento estamos en un proyecto de piloto con la Universidad Católica son unos estudiantes y un coordinador que están llevando esta herramienta a distintos colegios para usarla, para, digamos, generar información y retroalimentación, y a partir de eso seguir mejorando. Entonces, por eso yo les decía, más que contar la experiencia de cómo hemos hecho esto, la idea de esta presentación es invitarlos también a utilizar esto y seguir, y bueno, y si se puede, escribirnos y seguir generando discusión sobre esos temas y sobre la usabilidad de la herramienta, y digamos, era como una manera de presentarla también ante ustedes, que son que están particularmente interesados en trabajar esos temas, para que la herramienta se use, se discuta, se replantee, se difunda, y que los temas de ciudadanía sean cada vez más trabajados en la escuela, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Quédate aquí nomás, porque vamos a invitar a nuestros ponentes al set para escuchar algunas preguntas. Caso contrario, algún mensaje final de 1 minuto en base a lo escuchado, en base a la reflexión ya que nos van suscitando estas ponencias. Perdón. Gabriela, adelante. Asiento. Siéntate. ¿Está bien? Siéntate. Tranquila. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, David? Allá, por allá viene alguna. Perdón, un ratito. A ver, voy a leerlas ya. Pienso que un punto crítico de la interculturalidad es el racismo histórico, situación fundante de la República, que se reproduce en las instituciones y desde las más altas autoridades del país. Entonces es necesaria una educación intercultural y antirracista. ¿Qué piensas? Dice aquí, pero ¿qué pensamos sobre eso? Tanto ustedes como nosotros, ¿cierto? ¿Cómo debemos actuar como ciudadanos pacíficos para transformar
para cambiar. El poder actual que atrapó a nuestro Estado, si este poder está atrincherado y protegido por la fuerza militar y cerrado al diálogo, ¿cómo abordar este asunto? Y la tercera, ¿qué situaciones, qué retos nos plantea el encuentro entre la música clásica y diversa tradición musical de los pueblos en los que se desarrolla sinfonía por el Perú? Francesca. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, las preguntas. Sí, concuerdo con quien hizo la pregunta o el comentario sobre el racismo. Creo que el racismo, y de hecho en varias de los puntos críticos que había identificado, volví a poner como limitante el racismo, porque es realmente un problema de fondo que supone en los varios componentes que señalé, es como uno de los peores lastres que hay que combatir, ¿no? Y yo sí creo que una política, una pedagogía, una acción antirracista es fundamental para el trabajo de una ciudadanía plena, ¿no? Lamentablemente nos gusta también pensar en la ciudadanía de forma más positiva, pero ese es algo que tenemos que ver, y el racismo en el Perú es soslayado, es como es y no es a veces difícil de enfrentar. No creo que sea más fácil el racismo en otros lugares, pero habían en otros lugares como Estados Unidos, en Sudáfrica, no sé, unas políticas tan racistas, pero que a la vez era muy directo y muy visible la lucha en contra, ¿no? El racismo nuestro es más complejo, pero creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con quien lo proponía como un eje central sobre el cual actuar. Sobre el tema de la paz, ¿no? ¿Cómo protestar, cómo reclamar, cómo demandar a un Estado que en estos momentos está claramente pues copado, corrupto, que va en contra de todos los riesgos, ¿no? En contra del bienestar común, en contra del otro, un Estado racista, un Estado que ve al otro como matable, ¿no? Una comunidad política que no se reconoce como tal. Creo que el tema, yo estuve escuchando y les recomiendo, les comparto un podcast que es bien bonito, que se llama de Diana Uribe, es una colombiana que hace revisiones, es historiadora, y tiene toda una serie de podcasts sobre la paz, ¿no? Y cómo en otras sociedades se ha luchado en contra del racismo, de la discriminación, de la injusticia. Y habla justamente de Sudáfrica, ¿no? Habla de Estados Unidos, habla de Liberia, bueno, es interesantísimo. Y en todas las situaciones, en muchas de ellas, han sido las mujeres las que se hartaron de la guerra, se hartaron de que maten a sus hijos, a sus esposos, y son las que se levantan en muchos lugares del mundo desde la paz, ¿no? Y claro, tenemos la herencia de distintas personas, desde Gandhi, vamos a decir, con su postura pacífica, de protesta pacífica, y que ha movido montañas realmente en el mundo, ¿no? En Sudáfrica también, claro, con costos enormes, también murió gente a pesar de las protestas pacíficas. Lo que creo es que no nos podemos quedar contemplando ni aceptando el abuso, ¿no? Pero creo que se puede manifestar pacíficamente, pero necesitamos aunque sea comenzar pocos, e ir sumando, ¿no? Entonces las mujeres de Liberia con sus pañuelos blancos en la cabeza, Martin Luther King en Estados Unidos, en Sudáfrica, y sí, aunque en algunas ocasiones han sido líderes que han ido convocando, ¿no? Creo que es cuestión de decidirnos, ¿no? Por no seguir, y claro, hay marchas que se convocan también, son pequeños granitos de arena, pero creo que es importante
que se reconozca que estamos en desacuerdo. Las encuestas dicen que estamos todos en desacuerdo. El Congreso tiene 6% de aprobación, pero también estamos cansados, ¿no? Estamos cansados, pero nos pueden ganar por ese lado. Bueno, yo solo les agradezco sus preguntas y paso el micro para a Gabriela. Cómo la música, ¿no?, incorpora las diferentes culturas. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas, muy interesantes. Yo solamente quería hacer 2 comentarios y de repente Luis también quiere complementar desde su experiencia como músico y maestro. Yo no soy músico. Y creo que hay 2 elementos importantes que comentar, ¿no? Primero, cómo hacemos desde la música un trabajo con los chicos para poder reconocer las múltiples identidades, las múltiples expresiones culturales que hay alrededor de la música, las tradiciones, y a partir de esa experiencia también cómo cada uno de nosotros no es únicamente un ejecutante, ¿no?, de música, sino el arte, la música está en cada uno de ellos, y a través de esa exploración constante ellos también encuentran en la música, por ejemplo, de sus propias tradiciones, de sus familias. Mi abuelo tocaba tal instrumento. Justo el otro día hablaba con una niña que está aprendiendo a ser luthier y le pregunto por qué decidiste ser luthier, ¿no? Que es una pregunta que siempre hago porque es una actividad muy particular, sobre todo para un niño, porque es algo como muy metódico y muy silente y muy como de artesano, ¿no? Y lo que me dijo es porque mis papás son músicos y me encanta verlos tocar. Entonces como se comienza a generar una reflexión también al interior de ellas. Y bueno, dentro de Sinfonía por el Perú, en los programas que tenemos, no solo siempre cuando los maestros organizan el repertorio, tienen también dentro de las herramientas la posibilidad o la intención de siempre identificar repertorio regional, repertorio que tienen en cada uno de los territorios, y tenemos un programa que se llama Puro Perú, que, bueno, tenemos el programa orquestal, coral, banda, kinder, el programa de educación especial para niños con discapacidad, y el programa Puro Perú lo que busca es no solo explorar repertorio peruano, sino también instrumentos y tradiciones musicales peruanas, ¿no? Entonces, ahí los chicos tienen este viaje más, digamos, cultural. Y otro elemento también importante es que los chicos han comenzado a ser parte de la creación de las canciones. Y cuando ellos hacen procesos de creación colectiva, exploran desde sus propias identidades y tradiciones también. Entonces, eso, lo que hemos ido identificando es cómo eso en realidad dispara los otros procesos creativos que están alrededor de la ejecución de la música, como la apreciación o la inspiración, la motivación intrínseca, como nosotros le decimos, ¿no? Eso, no sé si quiero comentar más. Sí, gracias. Sobre este reto y situación que nos plantea este encuentro entre la música clásica, llamada música clásica, digamos, ¿no?, que en realidad es una época nada más, está el barroco, romántico, renacimiento, más atrás. Entonces, esto se da todo el tiempo en nuestro país. Tenemos esa suerte de que se vea en la arquitectura, en nuestras maneras de ser incluso. Esta mezcla que nosotros vivimos, se da en todos lados. Sinfonía lo vive, ¿no?, en la costa, Sierra Extrema Norte, centro-sur de nuestro país. Siempre esta interacción está dada. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, intercalar. Tenemos un repertorio desde que van de canciones, el Uno Iquita para pedir la lluvia, que lo piden el pueblo cuando no llueve. Tenemos también música clásica, llamada clásica del mundo, porque los recursos musicológicos, digamos, las figuras rítmicas que existen, están integradas también en nuestras danzas, en todas, de punta a punta, de toda Hispanoamérica es más. Tenemos todas estas rítmicas en todas las danzas de Europa aquí. Entonces es inevitable no hacer, es inevitable que no se dé, inconscientemente lo hacemos, pero es importante que los niños sean conscientes de eso, al igual que pasa con nuestra gastronomía, es importante. Y bueno, están invitados todos al Cusco, siempre, los que todavía no conozcan, a visitar y ver eso de lo que estamos hablando, esa integración. Sí, 2 preguntas cortitas que me han hecho con respecto al video que mencionamos que se había trabajado en relación a la CBR de Rolando Ames. Está en nuestra web colgado, ustedes también lo pueden utilizar el que desea. Es un video cortito, muy interesante de toda su participación y de su vivencia en relación a esto, ¿no?
Y por otro lado también me preguntan quiénes participaron en la experiencia Fe y Alegría 33, pues lo lideró el equipo directivo del colegio. Entonces el equipo directivo con apoyo también de algunos de los docentes, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante cuando realmente uno, cuando mira este proceso en el que todavía nuestro país es muy racista. Entonces, y hay muchas cosas y hay recomendaciones que incluso tendríamos que volver a leer de la CBR para cuestionarnos cuánto de eso hemos avanzado, cuánto de eso también nosotros y nosotras tenemos responsabilidad y qué estamos haciendo por cambiar todas esas estructuras, porque no solamente depende del Estado, sino también de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí creo yo que podemos entrar a nuestra web y si quieren alguno de estos documentos y estas rutas, pues ahí las van a tener y se pueden compartir totalmente. Bueno, para complementar, yo también creo, estoy de acuerdo con las ideas que se acaban de exponer y creo que finalmente la educación para la ciudadanía es una educación que busca desarrollar el sentido crítico, ¿no? Y en ese sentido, la invitación a que usen estas herramientas y bueno, no sé, pues que también vean el video de Rolando Ames y cualquier material, lo que es una invitación en realidad a tomar algo para discutir, para generar reflexión con los estudiantes en la escuela a través de la música, digamos. Creo que la educación ciudadana tiene como núcleo justamente el generar este espacio para discutir, para reflexionar. Los ejercicios que están ahí, las actividades y los videos no tienen verdades, sino tienen más bien preguntas o elementos para empezar discusiones, ¿no? Yo de esta experiencia intercultural que les comentaba, que fue hacer estos videos o editarlos en distintos idiomas, me quedan algunas cosas como grabadas, ¿no? Cuando las traductoras me decían, ya, pero yo no tengo, había un video en el que se hablaba de recursos naturales y del bosque y de la naturaleza de una manera en que, por ejemplo, la traductora de Alchipeo me decía, yo no puedo hablar del bosque en esos términos. Para mí, esta relación que ustedes están planteando en el discurso, en la narrativa que están manejando, no tiene una traducción en nuestro idioma, en nuestra forma de entender el mundo. Entonces, ella ya nos planteaba este debate, o cosas como que habían instituciones del Estado que no se podían traducir tampoco porque no habían términos en los idiomas originarios para traducirlos, entonces simplemente las dejaban en castellano, ¿no? Lo cual nos revela también cómo hay una matriz criolla, centralista en la estructura de nuestro Estado. Entonces, todas estas cosas aparecen cuando las discutimos, cuando las conversamos, cuando las ponemos sobre la mesa. Entonces, yo reitero esta invitación a utilizar esta herramienta y todas las que tenemos, todas a nuestro alcance, para poder promover esta reflexión y este sentido crítico que finalmente es lo que nos va a llevar a, digamos, crecer como una sociedad más sana desde mi perspectiva. Gracias. Gracias a ti, Ricardo. Vamos cerrando. Entonces vemos, ¿no?, que es un tema abierto, es un pendiente, un enfoque no solo de nuestro currículum, sino un modo de estar y de habitar en esta tierra, ¿verdad? El otro, y ese otro es amplio, no solo las personas, también es la creación, en fin, el otro, y probablemente tenga que ser con mayúscula. Modos de acercarse, hemos visto esta mañana al otro, y es un tema que nos toca seguir abordándolo. Por lo tanto, les leo las preguntas que ya no lo vamos a responder con el panel, sino nos va a tocar responderlo a nosotros. Tal vez el origen para transformarnos en una sociedad intercultural está en reconocernos cada uno como diversos y ver la diversidad del otro también en uno mismo. ¿Qué opinión? Le preguntan a la mesa, pero ahora la pregunta se revierte a nosotros. ¿Qué opinión, qué pensamos sobre eso? Te vas preparando, David, porque te voy a dar el pase. Y Consuelo.
¿De qué forma el adultocentrismo, interesante, esta es una preguntita pensando en los niños, ¿verdad? El adultocentrismo constituye un obstáculo para la formación de la ciudadanía y de la dignidad. Cuando el Principito, ¿no?, decía, ay, los adultos siempre en sus temas y en sus preguntas, ¿cuándo responderán las nuestras? ¿Qué estrategias pueden utilizarse para trabajar la interculturalidad en la escuela? Esta mañana hemos visto algunas, ¿cierto? Y luego la web que nos presenta Ricardo. Si la escuela nace y es una construcción social, ¿de qué manera la escuela tendría que reconstruirse para trabajar la interculturalidad? Queridos ponentes, muchas gracias por esta mañana. Realmente nos dejan la pregunta, ¿cómo incorporar al otro y a los otros? Muchísimas gracias. Muy bien, David y Consuelo. Muy bien. Muchas gracias. Reiterando el agradecimiento, entonces hoy día ya nos toca, en este momento nos toca volver a los trabajos de grupos. Hemos hecho alguna variación. Todos tenemos aquí, ¿no es cierto? Tenemos el primer día, el grupo miércoles dice, hay un número, y hay el grupo jueves, también indica un número, y el lugar de los grupos es el mismo lugar, ¿ya? Entonces cada uno ya puede ir ubicándolo donde está, y el lugar, entonces ahí lo van a ubicar y ustedes les van indicando, ahí les va indicando dónde van a desplazarse. Ustedes saben, los grupos están aquí, en este auditorio, aquí en las salas de aquí, hay otra sala ahí, y otro de los grupos que están en la casa Francisco Javier, que es a la entrada, como le llamamos la casita. Hay casita 1, casita 2, 3, hasta el 4, ¿no? Entonces al momento ya se pueden ir desplazando. Gracias. Un aviso de servicio público. La línea editorial de Fe y Alegría ha traído algunas publicaciones sobre las experiencias de las instituciones educativas que vienen realizando acerca de temas que estamos trabajando en estos días, como género, ecología integral, cuidado del medio ambiente, interculturalidad sobre el bien común, cuidado de las personas, medios de comunicación y discriminación. También la Universidad Antonio Ruiz de Montoya nos ha enviado para compartirles algunas publicaciones sobre medios de comunicación y discriminación, trata de personas e interculturalidad. Todos estos materiales están a su disposición, hay unas mesitas saliendo del auditorio, ustedes pueden seleccionar aquello que les interesa y pueden llevarlo. No se olviden de responder la encuesta del link que se les ha enviado el día de ayer, es importante conocer sus apreciaciones para seguir mejorando. Gracias, podemos ahora sí retirarnos. Un pequeño detalle, los libros, por favor, si podrían, como somos, algunos son de varias instituciones, 1 o 2 por instituciones cada título, lo posible para que todos podamos acceder, ¿ya? Muy bien, entonces, buen café, provecho y ya gracias. Directamente vamos a los trabajos de grupos. Y gracias, un rato ahí. Sí.